Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros y con todo público. Mi nombre es Fran Champi Villena, soy alumno de TEPSUB y estoy en la carrera de Electrónica y Automatización Industrial. Hoy les vengo a hablar sobre circuitos eléctricos. Bien. Los temas que voy a hablarles son los elementos eléctricos y leyes y los tipos de circuito. Elementos eléctricos y leyes. Concepto. Un circuito eléctrico es el conjunto de elementos conectados entre sí que generan o proporcionan energía eléctrica con la finalidad de transformar en otro tipo de energía, como por ejemplo la energía calorífica, la energía lumínica o la energía mecánica. Y un claro ejemplo de eso vendría a ser los motores industriales o motores normales. Los elementos de un circuito eléctrico son generador, conductor y resistencia eléctrica. El generador es la parte del circuito donde se produce la electricidad, manteniendo una diferencia de tensión entre sus extremos. Por ejemplo, una pila, una batería, que tiene el lado positivo y negativo. El conductor es un hilo por donde circulan los electrones impulsados por el generador. En otras palabras, vendría a ser lo que es el cable eléctrico. Y la resistencia eléctrica son los elementos del circuito que se oponen al paso de la corriente eléctrica. Como muy bien sabemos todos, las resistencias vienen de diferentes tamaños y voltajes. Pero también en este caso, como podemos ver en la imagen, vendría a ser el receptor o la bombilla. Ley de Ohm y ley de Joule. Ley de Ohm fue impulsada por 1820 por el matemático y físico alemán George Simon Ohm y es una de las leyes más fundamentales de la electrodinámica. Se utiliza para determinar la relación que existe entre la diferencia de potencial y la intensidad de corriente y resistencia. Como podemos ver acá en la imagen a la derecha, está en un círculo encerrado lo que vendría a ser la fórmula BIR, que podemos hallar el voltaje, la resistencia y la intensidad. La ley de Joule nos muestra la relación que existe entre el calor generado por una corriente eléctrica que circula por un conductor de la corriente misma. La resistencia del conductor y el tiempo que está circulando la corriente. Y la ley vendría a ser la cantidad de calor en joules, que es igual a la corriente eléctrica en amperios, la resistencia en ohmios, como todos conocemos, y el tiempo, que vendría a ser en segundos. Y al lado izquierdo pueden observar la fórmula y sus conceptos de cada símbolo o letra. Los tipos de circuitos. Existen varios tipos de circuitos en la sociedad o en el mundo, pero los tres más fundamentales y los más conocidos serían el circuito en serie, circuito en paralelo y circuito mixto. El circuito en serie trata que son dispositivos que están conectados secuencialmente uno del otro. Por ejemplo, en la imagen podemos ver acá una batería, haz imagen a la derecha por favor, una batería y que sale el cable o conductor hacia la resistencia, que vendría a ser nuestras bombillas. Acá de una bombilla va secuencialmente de frente a la otra bombilla y la salida del lado negativo es por este lado y regresa a la fuente de voltaje. Este es un dibujo normal y en el dibujo esquemático vendría a ser así: fuente de voltaje, lado positivo, lado negativo. El conductor, la resistencia número 1 en serie o a continuación,
la otra resistencia o bombilla y la salida del lado negativo. Circuito en paralelo. Se conoce como circuito eléctrico conectado en paralelo donde la alimentación de los diferentes dispositivos es la misma para todos y al igual que la salida de sus terminales. Por ejemplo, acá vemos una pila de 110 voltios y acá sale un conductor o un cable y acá se reparte para las tres resistencias. Resistencia número uno, resistencia número 2 y resistencia número 3. Y el voltaje es el mismo para los tres. Y como ya dije antes, las salidas de sus terminales también son las mismas. Por ejemplo, la salida de la resistencia número 3, 2 y 1 se juntan en este punto para volver al lado negativo de la pila. Circuito mixto. En el circuito mixto, como dice su nombre, es la combinación del circuito en serie y el circuito en paralelo. Como podemos ver acá en la imagen, acá hay una fuente de voltaje de 12 voltios, el cable conductor, nuestra resistencia número 1 en serie con la resistencia número 2. Seguimos y acá nos encontramos con un circuito en paralelo. Como ya les mencioné antes, se reparte entre estos tres y, y regresa para su lado negativo igualmente en este punto de acá, que esto regresa a la fuente de voltaje. Y en conclusión, existen varios elementos eléctricos para poder hacer los circuitos que la sociedad necesita y para saber sus valores tenemos las leyes fundamentales, como ya dije, la ley de Ohm y la ley de Joule. Y eso sería todo. Gracias.